La reforma universitaria argentina transformó nuestro país e hizo historia en Latinoamérica. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuáles eran los postulados? ¿Quiénes fueron los actores más relevantes y cómo se vivió en nuestra provincia, en Jujuy, el tiempo de la reforma? Es la invitación para conocer 100 años de universidad. La reforma del 18, conocida en términos generales como reforma universitaria, fue un movimiento estudiantil en la Universidad de Córdoba, pero que trascendió los límites de la universidad. En realidad fue un movimiento social que dio señas al mundo de que se venían grandes cambios con respecto a la educación superior. Es un hito mundial porque la revuelta estudiantil, que tuvo el apoyo de otros sectores sociales como los sindicatos y como algún sector de la sociedad cordobesa que estaba en desacuerdo con los cánones tan tradicionales y tan rígidos que se venían imponiendo al momento, hizo que se marcara rumbo y definieran lo que iba a hacer con la educación superior argentina y para el mundo. En este caso, esa revuelta, diríamos, se concretó en un documento que se conoce como el Manifiesto Liminar y en donde hay algunos rasgos que caracterizan no solamente el gran reclamo de los estudiantes y de la comunidad universitaria, sino que además dan señas de lo que después sería todo el fenómeno de la apertura de las universidades al mundo, o lo que hoy llamamos como el fenómeno de la internacionalización, en la medida en que la declaración de los jóvenes se dirige a los estudiantes de Sudamérica. Es decir, que hay una apertura y una conciencia ya en el año 18 de pertenecer a un continente que tenía rasgos particulares a nivel educativo. Hay nombres para no olvidar en este proceso reformista: Arturo Orgaz, Deodoro Roca, Saúl Taborda, Enrique Barros, Arturo Capdevila. Los postulados de la reforma de Córdoba, de la nueva universidad, se expresan en un texto, el Manifiesto Liminar, y en su letra, los principios de una juventud argentina decidida a no negociar más la suerte de las generaciones futuras. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. La lucha fue por una mayor participación en el gobierno universitario, por lo que se llamó en su momento la libertad de cátedra, y es una de las características de la Universidad Argentina, y esto significa que no haya restricciones ni a nivel ideológico, ni a nivel religioso, ni a nivel político, y que efectivamente cada equipo docente pueda definir la orientación con la que va a trabajar su disciplina. Otra de las banderas de la reforma, además del cogobierno y de la libertad de cátedra, es el acceso a los concursos, a los cargos por concurso. ¿Qué significa esto? Que realmente para acceder a la carrera docente, que es una característica que hoy tiene, por ejemplo, nuestra universidad, para el ascenso de cargos, cómo se van armando, se va estructurando la carrera docente, el acceso tiene que ser por concurso público y ya no por ese clientelismo que era característico de la universidad de las primeras décadas del siglo pasado. Y un hecho que tuvo resonancias muy particulares en la sociedad de la época, que fue la separación de la Iglesia. Digamos, una universidad que estaba impregnada por un dogmatismo de carácter religioso, en donde la organización de la universidad era de corte elitista, para que a partir de este movimiento llamado Reforma pudiera entenderse como un fenómeno de democratización, de laicización, es decir, de apartamiento de la Iglesia, y que la universidad
y la educación superior se reconociera como autónoma. Arturo Orgaz funda en el año 1917 en la ciudad de Córdoba la Universidad Popular, un espacio, a decir de Orgaz, para que quienes no pudieron ingresar a la universidad tuvieran acceso. Eran tiempos aún de una universidad para pocos, clasista y católica, reñida con lo popular, pero que sin embargo sentía en lo profundo de sus cimientos el avance de un colectivo determinante para la historia próxima: los estudiantes. El movimiento estudiantil empieza a organizar sus primeros centros de estudiantes en la década de los años 70, en el siglo XIX. El primer centro que se conforma es el centro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1871. De ahí en más se van conformando la totalidad de los centros de estudiantes. En la primera década del siglo XX, entre 1903 y 1908 más o menos, hay mucho movimiento en la Universidad de Buenos Aires en reclamo por la modificación de la ley de la ley Avellaneda, que es la ley que rige la educación superior. En ese momento se conforma la Federación Universitaria de Buenos Aires, la famosa FUBA que todavía existe. En el año 1908 está conformada, esa federación que nuclea a todos los estudiantes y empiezan ya con ciertas consignas reformistas, no solamente de la ley, sino la exigencia de algunas cuestiones que tenían que ver sobre todo con el campo institucional, es decir, modificaciones en las evaluaciones, en los exámenes, en las condiciones de cursado y por supuesto la participación del estudiantado en la dirección de la universidad. En el momento de la reforma universitaria son 5 nada más las universidades en este país. Son 3 universidades nacionales, La Plata, Córdoba y Buenos Aires, y 2 provinciales, Santa Fe y Tucumán. Muy poquito tiempo antes, del 15 de junio, que es el día, que se marca como la conmemoración de la reforma universitaria, se conforma la Federación Universitaria Argentina con los representantes de estas 5 universidades. Es decir, que en el momento de los sucesos de Córdoba, el movimiento estudiantil está totalmente articulado, no solamente nacionalmente, sino también continentalmente, con los otros países de América Latina, ¿no? El aspecto quizás más importante que tiene la reforma universitaria es que hace emerger un nuevo sujeto político en la disputa, por el poder en el país y tiene proyección continental, El motor de la reforma del 18 fue claramente la juventud. Esa juventud a la que José Ingenieros le dedicó muchos párrafos en su obra Las Fuerzas Morales, y donde decía que la juventud eran ellos individuos que no tenían compromiso con el pasado y que no tenían necesidad de vivir la coyuntura o tampoco tenían posibilidades de pensar en el pasado ni en el futuro, vivían claramente el presente. Y eso se ve muy claro en el manifiesto liminar que escribe Deodoro Roca en el año 18, el 21 de junio después de la reforma. Ahora, esta juventud tiene la fortaleza, las agallas y la lucha que llevó no solamente a los jóvenes estudiantes a las calles de Córdoba, sino también en las calles de Córdoba estaban docentes, obreros, amas de casa y público en general que acompañaba a esta juventud. La mayoría de estos jóvenes, y me refiero a Deodoro Roca, a los hermanos Orgaz, a Taborda, a Bordaberry, eran hijos de familias de mucho linaje, diríamos hoy la oligarquía. Sin embargo, ellos tenían este ideal de lucha y de libertad que llevaron a la reforma. Pero también había hijos de inmigrantes, había hijos de obreros y también había inmigrantes, con lo cual, en términos de Edgar Morin, era una constitución bien compleja socialmente. Políticamente pasa exactamente lo mismo. Y acá debo decir que los radicales generalmente se toman como referentes de la reforma del 18. Es cierto que don Hipólito Yrigoyen
era el presidente de la Argentina en ese momento, en el momento de la reforma, y fue don Hipólito Yrigoyen el que manda la intervención a la Universidad de Córdoba. Pero debo decirles que no eran afiliados políticos estos jóvenes, tenían mucha desconfianza. Recién, como nota de color, les puedo decir que en el año 1930 se afiliaron al Partido Radical o al Partido Socialista. ¿Cuándo? Cuando se produce la primera revolución, la primera dictadura, que fue la de Uriburu contra Irigoyen. Recién ahí se afiliaron. Estamos en el año 18, con lo cual estos jóvenes no estaban afiliados a partidos políticos.